Bueno, vamos a partir de estas dos palabras, ¿sí? Como conceptos. La intención es que podamos dimensionar cómo ambas palabras, ambos conceptos han sido histórica y socialmente definidos desde una perspectiva normativa externa. Perspectiva que quizás en nada o en muy poquito contempla la experiencia y vivencia personal. Esto ha empezado a cambiar, de hecho, ambos colectivos de personas, las sexualidades disidentes y las personas autistas, se encuentran transitando un activismo que busca la consideración, respeto y naturalización de la diversidad. Estas luchas tienen mucho en común y en lo personal creo que pueden ser bisagras para el cambio. En este sentido, hay mucho de nuestros modos de vincularnos social, afectiva, sexualmente, de aquello que consideramos lo masculino, lo femenino, que por lo menos en algunos países han empezado a revisarse y a cuestionarse. Eso está sucediendo en Argentina, el país en el cual vivo. Lo cual ha ido conduciendo a que a la luz de estos nuevos cambios sociales, algunos modos han empezado a cristalizar desde sutiles hasta más evidentes formas de desigualdad, discriminación y violencia. Esto que hoy se visibiliza bajo el nombre de interseccionalidad, que surge como una herramienta teórico-metodológica para poder pensar y abordar desde un nivel de análisis multidimensional algo tan complejo como la justicia social. Sin embargo, no es hacia allí hacia donde quiero llevar esta presentación. Realmente prefiero que se acerquen a estos conceptos de la mano de las personas que saben y estudian de esto y mucho. Lo que quisiera en esta ocasión es poder compartirles mi experiencia como una psicóloga clínica que trabaja con personas que antes estaban descritas en las anteriores clasificaciones diagnósticas como personas con síndrome de Asperger, y como una psicóloga que ha aprendido mucho de la mano de sus pacientes. Una psicóloga clínica que se hace muchas preguntas, que no teme a abandonar certezas, y considero que me acerco hacia lo que no sé con una profunda curiosidad y con una actitud de escucha que me permite un nivel de análisis de lo que veo un poco más amplio cada vez. Al respecto puedo decir que mi práctica profesional me ha dado el privilegio, tomando prestadas, vivir con personas que me ayudan a ver lo que no veo y que me enseñan a mirar con otros ojos. Siempre digo que mi mirada hacia el autismo cambió radicalmente cuando empecé a escuchar y a leer. Desde ese lugar considero que el autismo me ha dado la oportunidad para poner en jaque, para revisar, para cuestionar aquellas cuestiones que consideramos esperables en relación a la socialización, la comunicación, los intereses y conductas. Y desde este lugar ha sido inevitable tener que repensar y modificar, entre otras cosas, mi práctica profesional. Lamentablemente, aún persisten creencias y suposiciones muy negativas, prejuiciosas y equivocadas sobre el autismo, que conllevan a vivencias invisibles y dolorosas, ya que muchas de estas personas han caído en la mortal trampa que como sociedad hemos tendido, de confundir que aceptación e inclusión requiere que el ajuste sea unidireccional, aún cuando el alto costo a pagar sea con el bienestar en todas sus dimensiones y la propia aceptación. ¿Somos conscientes del esfuerzo diario e invisible que hacen las personas autistas para intentar comprender ese código social que a veces es desconcertante, confuso, que rige nuestras interacciones sociales? La verdad que considero necesario detenernos a reflexionar y empezar a considerar muy seriamente
las conceptualizaciones y descripciones que existen en primera persona. Al respecto quiero traer una definición de autismo de Armand de Bax, una activista autista no hablante que falleció en abril de este año, con significativos aportes en la comprensión del autismo. El autismo se trata de cómo funciona el cerebro, pero todo lo reduce a conductas que yo debo normalizar. Aquí sería interesante preguntarnos, ¿actuar normal será igual a sentirse normal? ¿Alguna vez lo pensamos? Afortunadamente tenemos testimonios que nos pueden encaminar hacia esa respuesta. Desde muy pequeña me enseñaron 3 cosas. Los mensajes que recibo de mi cuerpo son incorrectos, no querer que me toquen está mal, y que debo anular estos sentimientos para que me acepten. Con este relato, quizás podamos empezar ya a dimensionar cuál es el impacto que sobre sí mismos y sobre sus vínculos socioafectivos sexuales tienen para las personas autistas este alto precio que están pagando. ¿Somos conscientes de eso? Realmente en lo personal considero que esto no puede ser el camino. Hoy, afortunadamente, contamos con algunas líneas de investigación que nos muestran un necesario camino a transitar para poder empezar a considerar y validar y a escribir en conjunto las descripciones del autismo más certeras. Voy a compartirles algunas investigaciones que nos van acercando hacia este lugar. La búsqueda de tratamientos eficaces para los trastornos del espectro autista deben ir acompañada del esfuerzo consciente y decidido por mantener y mejorar nuestro capital social para el desarrollo de servicios comunitarios de calidad y la promoción de una actitud positiva en la población. La investigación del año pasado refiere que la investigación que involucra las experiencias y las percepciones de los autistas y sus cuidadores puede ser más ética, menos estigmatizante e innovadora. Fomentar el florecimiento autista, término que me parece realmente precioso, requiere que los investigadores se centren en las similitudes entre los autistas y las personas neurotípicas al tiempo que permitan las diferencias autistas. La toma en consideración de la perspectiva autista ayuda a garantizar una ciencia del autismo más precisa, más humana y más útil. Otra investigación del año pasado arroja como resultado que la aceptación de las personas autistas en la sociedad aumenta con la familiaridad del autismo en sí. Por lo tanto, mejorar las actitudes sobre el autismo entre la población general puede ser una forma efectiva de mejorar las experiencias sociales de las personas autistas en entornos neurotípicos. Este paper, también del año pasado, se propuso una revisión muy profunda de la definición de autismo y empatía. Y destaco algunos fragmentos de ese paper que refiere que históricamente la investigación del autismo ha estado dominada por un modelo de déficit y en gran parte porque las diferencias que se encuentran en el autismo siempre se refieren a alguna norma o grupo o cultura dominante. Cada vez más, esta suposición debería comenzar a ser cuestionada y llevar el foco
a las razones por las cuales el entorno circundante está percibiendo mal o formando juicios bruscos que pueden afectar las experiencias sociales de las personas autistas. Lo que se necesita es mucha más humildad cuando se trabaja con personas autistas. Escuchar y aprender. Y el abordaje también debe centrarse en personas no autistas para pensar en formas de hacer que nuestros entornos sean más propicios para los diferentes tipos de personas. Vamos a ver el lugar que tiene el entorno. Estamos ante un cambio de paradigma inaugurado por el modelo social de la discapacidad, que junto con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos ofrece un marco que permite pensar en derechos y ubica, como ya pudimos ver, al entorno como el responsable de motorizar todos los cambios que permitan, en un marco de equidad, garantizar el acceso a derechos, haciendo todos los ajustes razonables. Como quedó plasmada en el título de esta presentación, la educación sexual se considera un derecho humano. Sin embargo, en la práctica, esto no suele reflejarse, por lo cual es importante que nos interpelemos porque se está vulnerando un derecho. En este sentido, quisiera invitarlos, como estaba plasmado en el título de la presentación, a que esta obligación de brindar educación sexual podamos verla como una reflexión, porque el posicionamiento ante la sexualidad debe ser ético y no moral. Así que algunas preguntas puedan empezar a guiar esta reflexión. La primera de ellas: ¿qué entiendo por sexualidad en el amplio sentido de la palabra? ¿Soy realmente consciente? Alguna vez me pregunté, ¿por qué pienso lo que pienso en relación a la sexualidad? ¿Cómo? ¿De quién aprendí? ¿Esto que sé fue cambiando con el tiempo? ¿Conozco otras realidades? ¿Las escucho? ¿La información sexual que tengo es objetiva o está filtrada por mis creencias? ¿Mi opinión limita o niega realidades? Quizás sea necesario reconocer que hablar de sexualidad nos moviliza a todos, porque de alguna manera nos enfrenta con nuestros propios miedos, tabúes, con cuestiones de nuestra historia que quizás no queramos conectar, no queramos recordar. Sin embargo, desde estas preguntas, quizás de a poquito, podamos empezar a corrernos de mirar a los otros y ubicar esa mirada sobre nosotros mismos. Para empezar a, honestamente, empezar a reflexionar cómo me relaciono con mi sexualidad, cómo la vivo, qué me pasa a mí con el deseo, con el placer, con el disfrute. ¿Concibo la sexualidad desde este lugar o desde cuál? Lo cierto es que seamos conscientes o no, todos somos educadores sexuales. Y brindamos mensajes en relación a la sexualidad en forma de palabras, de nuestras reacciones, de nuestros silencios. Toda aquella historia o biografía sexual
de alguna manera se pone en evidencia en nuestras reacciones. Por lo tanto, es imprescindible que nos detengamos a mirar nuestra propia historia. Todos quienes, de alguna manera, nos vinculamos con el autismo, sabemos de la importancia de la anticipación. Sin embargo, algo que me parece llamativamente paradójico y que observo, y también me pasó, es como en el área de la sexualidad esta brújula pareciera que la perdemos de vista. No solemos anticipar la inevitable transición hacia la pubertad y adolescencia. Y pareciera que la adolescencia irrumpe sorpresivamente. ¿Acaso no pudimos anticipar que esta persona crecería hasta convertirse en un adulto? Esto que es tan obvio y que sin embargo omitimos. Sería importante empezar a preguntarnos si nos preparamos realmente para esa transición. Lamentablemente existen muchas barreras invisibles que dificultan y vulneran el acceso a la información sexual, porque son muchos los mitos y creencias arraigadas en relación a la sexualidad. Esta idea de que son niños eternos o que son ángeles azules que no piensan en eso. Y vuelvo a insistir, este olvido debiera interpelarnos, porque con esta omisión estamos vulnerando el derecho a la educación sexual para anticipar, para conocer y conocerse y para decidir. ¿Cuál es mi creencia en relación al otro? ¿Desde qué lugar lo miro? De alguna manera también debiera empezar a movilizarnos, que las personas con discapacidad hayan necesitado de un tratado específico, como es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que sus derechos humanos sean reconocidos. Y empezar a pensar si realmente estoy dispuesto a la oportunidad que el encuentro con el otro me brinda para revisar qué me pasa a mí con eso que evito, que rechazo, que me incomoda, que me asusta. ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi historia? O quizás pueda seguir creyendo que eso que está afuera nada tiene que ver conmigo y seguir evitándolo y reaccionando en consecuencia. Esto, al menos a mí, en mi formación profesional, me significó un cimbronazo muy grande. Como persona que trabaja con personas, debo reconocer que mi práctica profesional inevitablemente se ha visto atravesada y transformada por mis propias experiencias de vida. Y si bien yo empecé trabajando con este entrenamiento en la mirada, en tratar de extinguir algunas conductas que en ese momento no entendía qué función cumplían para la persona. Era un abordaje que de alguna manera me hacía sentir muy incómoda ese entrenamiento. Así que en esa búsqueda me encontré con el enfoque gestáltico, que es un posicionamiento ante el otro holista, humanista. Y en esta formación, que continuamente me marcaban mis docentes, pude darme cuenta cómo me costaba correr
el diagnóstico para poder ver verdaderamente a la persona. Fue una experiencia muy difícil que me obligó a poner una pausa en esta formación de 3 años antes de completarla. Una formación de 4 años, tuve que parar 3 porque verdaderamente me era muy difícil. Primero admitir que eran mis prejuicios y mis creencias las que se anteponían ante el otro, ante el encuentro y contacto con el otro. Sin embargo, una vez que empecé a correr, que empecé a buscar maneras de acercarme legítimamente hacia el otro, un mundo realmente muy distinto se abrió. Algo que resume cuál es el posicionamiento de este enfoque hacia el otro, queda muy resumido y hermosamente expresado en las palabras de Humberto Maturana, que es un filósofo y biólogo chileno, que tiene un posicionamiento ante el otro de una claridad y una amorosidad que quisiera compartirles. Esta frase de Maturana verdaderamente considero que resume muy bien cuál es este posicionamiento del cual hablo. Amar a un ser humano es brindarle la oportunidad de ser escuchado con profunda atención, interés y respeto. Aceptar su experiencia sin pretender modificarla, sino comprenderla. Ofrecerle un espacio en el que pueda descubrirse sin miedo a ser calificado, en el que sienta la confianza a abrirse sin ser forzado a revelar aquello que considera privado. Es reconocer que tiene el derecho inalienable de elegir su propio camino, aunque éste no coincida con el tuyo. Es permitirle descubrir su verdad interior por sí mismo, a su manera, apreciarlo sin condiciones, sin juzgarlo ni reprobarlo, sin pedirle que se amolde a tus ideales, sin exigirle que actúe de acuerdo con tus expectativas. Es valorarlo por ser quien es, no por cómo tú desearías que fuera. Es confiar en su capacidad de aprender de sus errores y de levantarse de sus caídas más fuerte y más maduro, y comunicarle tu fe y confianza en su poder como ser humano. Estas palabras, al menos a mí, me llegan profundamente, porque en los conceptos de Maturana habla del amor como ese fenómeno biológico, relacional, que permite ver al otro como un legítimo otro en convivencia con uno mismo. Y desde ese lugar empecé a acercarme a estos primeros testimonios que desde hace más o menos 8 años marcaron un punto de inflexión en mi manera de trabajar. Estos son algunos de los primeros libros, los primeros textos que tuve la oportunidad de leer, testimonios en primera persona. Fueron las primeras páginas que empecé a consultar. Hoy debo decirles que tenemos una oportunidad privilegiada, porque son muchísimas las plataformas autogestivas. De hecho, en este evento hay voces en primera persona. Y la idea es poder leer la mayor cantidad de testimonios que tengamos, porque al igual que para cualquiera de nosotros, nuestra vivencia es única. Y si bien podamos tener puntos en común con la vivencia de otro, cada persona hace su propio trayecto
hace su propia experiencia, y poder tener la mayor cantidad de testimonios nos permiten justamente poder ampliar la mirada que tenemos hacia el autismo. Una mirada que durante muchos años era exclusivamente externa. Desde estas lecturas fue imprescindible empezar a revisar este concepto de empatía, ¿sí? Es bastante paradójico, porque bastante superficialmente se suele asociar el autismo con falta de empatía. Por lo tanto, quiero compartir este concepto de empatía del terapeuta humanista Carl Rogers, un concepto al cual adhiero y que orienta mis intervenciones terapéuticas, que dice que ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Justamente el poder empezar a leer esos testimonios me permitió empezar a dimensionar, empezar a considerar cómo puede ser el mundo desde la perspectiva autista. Y algo en relación a la sexualidad, que todos esos testimonios me permitieron visualizar, es no perder de vista que la conducta es comunicación. Desde todos esos testimonios fue empezar a tener nuevos lentes para mirar, diversidad de hipótesis que me permitían pensar la sexualidad desde un lugar más amplio. En mi formación académica, un profesor repetía que el que tiene como única herramienta de trabajo un martillo, verá todos los problemas como cabeza de clavo. Así que mi intención de compartirles estas hipótesis es justamente que cada uno pueda empezar a diversificar la mirada que tiene sobre la sexualidad. Empezar a vislumbrar otras posibilidades, porque la conducta sexual, por su topografía, por lo que implica y por lo que moviliza, suele ser rápidamente catalogada, en algunos casos, como conducta problema. Así que, tomando en cuenta este concepto de conductas desafiantes de Javier Tamarit, que me parece realmente muy certero, es considerar las conductas desafiantes como aquellas que retan al contexto o al entorno para diseñar o proponer alternativas y modificaciones en el entorno y no tanto en acciones dirigidas a la persona. Lo que voy a compartirles ahora son verdaderamente mis hipótesis que quisiera poder de alguna manera ayudar y ver si esto puede ser una instancia de análisis más profundo. Esto no es nada comprobado, son reflexiones, son preguntas, son incógnitas que me sirven para pensar la conducta sexual desde otros lugares. Para ello, como decía hace un ratito, me fui nutriendo de los testimonios que he ido leyendo, que cada testimonio me ha permitido como considerar un punto de vista, un punto de análisis que quizás sin ese testimonio se me hubiese escapado. Al respecto, me gusta ilustrarlo con una situación que seguramente a quienes han sido papás les sucede, que es cuando uno tiene un bebé y la única manera de comunicar que algo le sucede es el llanto. De ninguna manera suponemos que ese llanto no tiene sentido. Jamás desestimamos el llanto de un bebé. Y hasta que logramos descifrar qué es lo que con ese llanto nos quiere decir, probamos, vamos viendo qué puede ser. ¿Será que hay que cambiarle el pañal? Entonces hacia allá vamos a chequear si
amerita no un cambio de pañal, sino que el pañal empezamos a pensar, ¿hace cuánto que no le hemos dado de comer? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que le están creciendo los dientes? Tenemos distintas alternativas para pensar esa conducta, pero bajo ningún concepto desestimamos la conducta del llanto en sí. Y quizás en algún momento alguno ha leído, por lo menos yo sí, que a mí me quedó muy grabado con mis 2 niños, de haber leído en algún momento que a un bebé le había quedado un pelo en un dedito del pie y que ese pelo había provocado muchísimo dolor, el dedito se había puesto morado. No sé ustedes, pero yo cuando leí eso, cuando alguno de mis niños lloraba y yo no podía descifrar por qué lloraba, más de una vez fui a revisar sus dedos, por si el motivo de este llanto pudiese tener que ver con él.